¿Por qué algunos de los cerebros más brillantes de la historia prefirieron estar solos? ¿Por qué los intelectuales destacados se mantienen alejados de la vida social? Para aquellos que poseen una gran inteligencia, ¿es el aislamiento un privilegio o una maldición? Estos problemas fueron abordados por Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más sombríos y visionarios del siglo XIX, que fue todo menos benevolente con la sociedad. Schopenhauer creía que el mundo estaba lleno de individuos superficiales con metas mezquinas que estaban absortos en discusiones y diversiones sin sentido. Un talento natural tenía que distanciarse de esta actuación poco impresionante. Según sus propias palabras, todos los grandes espíritus acaban solos. Sin embargo, ¿tenía razón o este desdén por la vida social es solo un signo de falta de conexiones interpersonales? Piense en personajes notables como Isaac Newton, Emily Dickinson o Nikola Tesla, que eran conocidos por su brillantez y, curiosamente, por su reclusión. Son simplemente incomprendidos y están destinados a vagar solos, o son ejemplos de intelectos superiores a las almas comunes. Para averiguar por qué los intelectuales parecen preocuparse menos por la vida social y si esto es un beneficio real o solo un tipo más complejo de alienación, examinemos las teorías de Schopenhauer. Mientras el mundo que le rodea avanza, imagínese a un genio totalmente absorto en sus ideas y perdido en teorías intrincadas. Se pregunta por el futuro de la humanidad mientras todos los demás están preocupados por hablar del tiempo. Inevitablemente se aísla al intentar comprender la naturaleza del ser mientras los demás se dedican a conversaciones frívolas. Según Arthur Schopenhauer, esta distancia es un resultado inevitable de la superioridad intelectual más que una decisión. Creía que cuanto más destacaba una persona por su inteligencia, más difícil le resultaba encontrar compañeros de su mismo nivel con los que compartir sus pensamientos y emociones. Cree que la inteligencia superior crea una barrera natural entre el individuo y la sociedad, porque aquellos que tienen una perspectiva más amplia del mundo tienen intereses y preocupaciones muy diferentes a los de la mayoría. Solo en la soledad puede un hombre ser el mismo. Dado que solo puede ser genuinamente libre cuando está solo, no puede disfrutar de la libertad si no ama la soledad. Schopenhauer veía el aislamiento como una carga y un refugio necesario. Según él, las normas sociales y los mezquinos intereses de la mayoría a menudo sofocan la inteligencia en la sociedad. Señaló que las personas con niveles más altos de inteligencia a menudo se sentían incómodas al interactuar con el público en general porque eran capaces de ver más allá de lo obvio y comprender verdades que no eran evidentes para el público en general. Muchas personas notables a lo largo de la historia han mostrado esta soledad. Por ejemplo, Nikola Tesla vivió una vida solitaria durante la mayor parte de su vida porque sentía que la interacción humana obstaculizaba su capacidad para hacer su trabajo. La multitud es el mar donde perecen los espíritus libres, según Friedrich Nietzsche, otro pensador que apreciaba el aislamiento. Pero la reclusión tiene un precio. Desviarse de las normas sociales puede provocar una fuerte sensación de alienación. Schopenhauer era consciente de este dilema y pensaba que, aunque podía ser liberador para los pensadores brillantes, la soledad también podía ser un peso para el alma, debido a que tenían una perspectiva del mundo más profunda de lo que la mayoría de nosotros podremos entender. Muchos de los más grandes pensadores de la historia experimentaron períodos de preocupación y tristeza. Esto no se debe a que fueran débiles. La pregunta crucial que sigue es si la soledad es algo bueno o malo. Para Schopenhauer era obvio.
Los grandes pensadores, en su opinión, deberían acoger su soledad como una bendición. Sus mayores logros podrían ser posibles si están aislados, en silencio y libres de la mediocridad social. Schopenhauer veía la vida social como un gran escenario en el que las personas desempeñaban papeles predefinidos, atrapadas en una representación interminable de apariencias externas y motivos egoístas, en lugar de un lugar para el intercambio real o el contacto sincero. Según él, la sociedad era solo un escenario en el que los individuos actuaban unos para otros mientras ocultaban sus motivaciones genuinas tras máscaras hábilmente elaboradas. Para la mayoría de las personas, la sociabilidad servía solo como tapadera de su banalidad. Su obra principal, El mundo como voluntad y representación, que defendía que todo lo que vemos es simplemente una proyección de nuestras mentes, estaba estrechamente ligada a esta perspectiva negativa. Creía que la vida social era en realidad un espectáculo, un engaño que impedía a las personas comprender realmente quiénes eran y la esencia del universo. Schopenhauer pensaba que la mayoría de la gente estaba preocupada por asuntos sin importancia, chismes, estatus y pequeñas batallas de poder y reconocimiento. Creía que el ser humano medio era prisionero de la voluntad, un impulso ilógico y ciego que dictaba nuestro comportamiento y nos mantenía cautivos de nuestros deseos. La búsqueda constante de la aprobación social no era más que una manifestación de este impulso desenfrenado. Aquí es donde radica el problema. Las personas con mentes más agudas ven la sociedad de una manera casi cruel, mientras que la mayoría de las personas están atrapadas en una rutina superficial. La perciben como un juego sin sentido en el que las interacciones no son más que superficiales. Schopenhauer no fue el único en mostrar su desdén por la vida social. Otros intelectuales eminentes también expresaron su desdén por la superficialidad de la sociedad. Por ejemplo, Nietzsche sostenía que los individuos preferían aferrarse a las ilusiones en lugar de mirar la realidad con honestidad, lo que convertía a las creencias en los adversarios más peligrosos de la verdad. Existe una división insuperable entre las mentes más brillantes y el resto de la humanidad como resultado de esta tensión entre la búsqueda del conocimiento y las expectativas de la vida social. El aislamiento del pensamiento se ha vuelto inevitable, pero los largos períodos de aislamiento tienen un costo: la desilusión, la indiferencia e incluso el desdén por el mundo exterior pueden ser el resultado de ello. Schopenhauer reconoció esta realidad y advirtió que la única salida para aquellos que eran capaces de ver más allá de la ilusión social era aceptarla y aprender a vivir con ella. Sin embargo, ¿cómo se manifiesta esta soledad en la existencia cotidiana? ¿Por qué las personas con niveles más altos de inteligencia suelen encontrar frustrantes las interacciones sociales? La lucha entre el genio y la mediocridad y cómo separa a los grandes pensadores de la vida cotidiana será el tema de nuestra próxima discusión. Schopenhauer no tiene reparos en expresar sus opiniones sobre la humanidad. Creía que la mayoría de las personas carecían de la capacidad de introspección y pensamiento serio, y que, en cambio, estaban motivadas por intereses egoístas y superficiales. Esto conducía inevitablemente a una división entre las masas, a las que percibía como preocupadas por nimiedades y trivialidades, y los intelectuales dotados. A menudo, la mediocridad imita al genio, pero se mantiene al margen. La razón de esta soledad intelectual es que la mayoría de la gente se distrae con cosas sin importancia, como los cotilleos, el prestigio o el disfrute fugaz, mientras que los pensadores se sienten atraídos de forma natural por la comprensión profunda del universo.
El genio suele encontrarse con la incomprensión o la apatía cuando intenta transmitir sus pensamientos y resolver los misterios de la existencia. Esto explica por qué la sociedad ha defraudado a tantos pensadores brillantes. Como creía que la genialidad de unos pocos elegidos se veía sofocada por la mediocridad del resto, Schopenhauer odiaba relacionarse con los filisteos. Esta idea es coherente con la conocida afirmación de Voltaire: decirle todo a la gente es la clave para que no les interese. Las disparidades de intereses son un problema tan importante como las barreras de comunicación. Mientras que la mayoría de la gente busca diversión y disfrute, el genio busca verdades universales. Schopenhauer no puede evitar este conflicto. Las personas con mentes superiores encuentran que el compromiso social es una gran tensión debido a esta disparidad intelectual. Esta dinámica se observa en varios personajes históricos. Por ejemplo, Nikola Tesla evitaba las reuniones sociales y las conversaciones inútiles porque pensaba que eran una pérdida de tiempo. Isaac Newton tenía fama de ser reservado e intolerante con los discursos triviales. Incluso uno de los más grandes físicos de la historia, Albert Einstein, reconoció que prefería estar solo que con otros que no compartían su interés por los conceptos profundos. Sin embargo, la elección del genio no es el único factor que contribuye a este distanciamiento social. Las personas que piensan de manera diferente son frecuentemente rechazadas por la sociedad misma. El pensamiento inusual y creativo frecuentemente incomoda a las personas. Esta resistencia, que Nietzsche denominó resentimiento de la mediocridad, se refiere a la propensión de la gente común a odiar y criticar las cosas que no entienden o que les hacen sentir inferiores. Como resultado, el genio es condenado al ostracismo tanto por su propia voluntad como por la animosidad de su entorno. Los sentimientos de alienación e incluso de desdén por las interacciones sociales pueden ser el resultado de este aislamiento forzado. Esto plantea una pregunta básica. ¿Es el mundo inhóspito para las mentes brillantes? ¿Qué se supone que deben pensar de esta realidad? Schopenhauer pensaba que la respuesta era aceptar y fomentar el aislamiento como lugar de introspección y contemplación. En lugar de intentar integrarse en la sociedad, estar solo es una elección o un destino. Ambas cosas, en opinión de Schopenhauer. Creía que estar solo era tanto una consecuencia necesaria de tener un intelecto superior como una oportunidad para el desarrollo intelectual y espiritual. Como solo se siente feliz cuando está rodeado de otras personas, la persona promedio no puede tolerar estar sola. Como se descubre a sí mismo en la soledad, el hombre elevado la busca. Según esta perspectiva, el aislamiento es una bendición otorgada al pensador en lugar de un castigo. Le permite perderse en sus propias ideas sin interrupciones y evitar ajustarse a las normas sociales sin sentido que impregnan la vida cotidiana. Este entorno tranquilo fomenta la creatividad y aumenta la comprensión. Para muchos de los más grandes intelectuales, científicos y artistas de la historia, la soledad ha sido una parte esencial de sus vidas. Emily Dickinson dedicó gran parte de su vida a escribir mientras vivía sola. Kant era conocido por su régimen riguroso y su desprecio por las reuniones sociales. A pesar de su creciente sordera, Beethoven fue capaz de componer algunas de las sinfonías más potentes de la historia, encontrando fuerza en la soledad. Además de facilitar una cognición más profunda, la soledad mantiene la autenticidad del genio. Schopenhauer pensaba que una mente inteligente podía distraerse y perder su capacidad de ver con claridad si se involucraba demasiado en la sociedad. Este punto de vista es muy coherente con el concepto budista de desapego.
Una de las mayores influencias filosóficas de Schopenhauer, el budismo, sostiene que el crecimiento genuino proviene de la introspección y de la superación de los engaños del mundo material, y que el apego al mundo exterior y a las relaciones sociales a menudo resulta en sufrimiento. Sin embargo, esta decisión presenta un enigma. Las personas son criaturas sociables por naturaleza. Debido a nuestra necesidad innata de encajar, la soledad a largo plazo puede provocar ansiedad e incluso depresión. La falta de vínculos genuinos afectó incluso a las mejores mentes que preferían la soledad. Por ejemplo, Nietzsche reconoció que la reclusión puede ser incómoda, aunque también la veía como un medio para alcanzar la grandeza. Retrata al filósofo en Así, habló Zaratustra como un recluso que desciende de la montaña para impartir su conocimiento, solo para encontrarse con la incomunicación y el rechazo. Este problema es real. Aunque dejar la sociedad ofrece independencia, conlleva una carga existencial inmanejable. Pero Schopenhauer tiene una respuesta a este problema. Pensaba que había una manera de comprometerse con el mundo sin verse afectado por su mediocridad, aunque el genio nunca podría encajar completamente en la sociedad. Para coexistir con los demás sin comprometerse demasiado, necesitaban adquirir un desapego filosófico, una especie de neutralidad emocional. Esta táctica nos lleva a nuestro punto final, que es cómo recorrer el mundo sin dejarse absorber por la superficialidad. ¿Cómo pueden las mentes excepcionales vivir en grupo sin sentirse limitadas por la superficialidad si tener un intelecto agudo implica estar solo? Schopenhauer conocía la solución, una táctica de desapego, o más exactamente, de desapego filosófico. Él cree que las personas autosuficientes son las que deberían ser felices. La clave es cultivar un desapego frío, similar al de un observador que examina la realidad sin dejarse influir por ella, en lugar de intentar integrarse o alterar a las personas. Schopenhauer sostenía que, en lugar de resistirnos a la mediocridad del mundo, deberíamos aprender a verla objetivamente, como un científico que observa un experimento, pero sin sentir ninguna emoción. Esto implica mantener la independencia mental sin necesidad de validación externa, aceptar la monotonía de la vida social sin irritarse y comprender los límites intelectuales de la mayoría sin frustrarse. Esta táctica es comparable a la de los estoicos, que promovían la moderación emocional ante las dificultades. Hazte el regalo de la indiferencia ante lo que está fuera de tu control, afirmó Marco Aurelio, uno de los más grandes pensadores estoicos. Las distracciones y las conversaciones ociosas siempre estarán presentes en el entorno, pero cada persona debe elegir en qué medida centrarse en ellas. A pesar de su impaciencia con la sociedad, el pensador debe comprometerse con ella estratégicamente, absorbiendo solo la información vital y desestimando lo innecesario. La soledad completa, en opinión de Schopenhauer, no era la respuesta. Era consciente de que incluso los intelectuales brillantes necesitaban cierta interacción humana para compartir ideas y evitar aislarse por completo. Decía que la clave estaba en ser selectivo con las personas con las que se habla y en comunicarse lo menos posible, solo lo suficiente para vivir en armonía y evitar volverse loco. En un mundo lleno de noticias falsas, distracciones en Internet y relaciones superficiales, esta teoría sigue siendo relevante hoy en día. Filtrar las relaciones y la información es esencial. Ser capaz de navegar por el mundo sin perderse es tan importante como comprenderlo. Según Schopenhauer, debemos abrazar nuestra independencia intelectual en lugar de quejarnos de nuestra falta de vínculos con la mayoría. Después de todo, estar solo puede ser tanto una carga como un placer, ya que nos permite pensar en nuestras ideas
sin distracciones externas. Así pues, se plantea el tema: ¿qué preferirías? ¿Aceptar el mundo tal como es y conservar tu independencia intelectual o adaptarte a él? Puede que ya sepas que la conexión entre la inteligencia y la soledad es el resultado de una cuidadosa consideración y no una mera coincidencia aleatoria. Debido a que la superficialidad de las relaciones sociales puede ser agotadora para las personas que ven más allá de las apariencias externas, Schopenhauer demostró que las mentes brillantes encuentran con frecuencia mayor consuelo en la soledad que en la presencia de una multitud. La necesidad de soledad de una persona aumenta con su nivel de inteligencia. Pero, ¿implica esto que la única opción es estar solo? No siempre. La clave es que la soledad no debe verse como un castigo, sino como un refugio. Estar solo no implica abandono, implica tener tiempo lejos de las exigencias sociales y las distracciones para pensar, aprender y desarrollarse. La capacidad de lograr un equilibrio entre el mundo exterior y la introspección, de decidir cuándo conectar y cuándo retirarse, puede ser la verdadera prueba de inteligencia. Schopenhauer nos proporciona el secreto de esta libertad. Cómo usamos nuestro aislamiento depende de cada uno de nosotros. Estoy seguro de que si has leído hasta aquí, has experimentado la peculiar fusión de soledad y libertad que Schopenhauer describió. Aunque a veces puede ser una prisión, la inteligencia puede ser un refugio. Sin embargo, reconocer que no todas las conexiones son valiosas y que no todos los silencios deben llenarse, tiene un efecto profundamente liberador. A pesar de lo que pueda parecer a veces, no estás solo en este viaje. Después de todo, la soledad no es el problema, según el anciano Arthur. El problema es la comunidad incorrecta. Te diré algo si has leído hasta aquí. Eres especial. Has tomado la decisión de hacer una pausa, escuchar y pensar en un mundo que siempre nos presiona para que busquemos soluciones rápidas y diversiones. Y eso es fuerte, más allá de simplemente ver un video. Te has involucrado en una conversación, posiblemente incluso contigo mismo, sobre cómo el entretenimiento afecta a nuestros pensamientos, vidas y relaciones con los demás. Imagina una antigua biblioteca llena de libros gastados, cada uno de los cuales contiene una historia conmovedora que revela secretos históricos y da forma a ideas para el futuro. Imagina ahora que todos somos como estos libros, cada uno de los cuales contiene una visión que merece la pena leer y comprender. De vez en cuando nos olvidamos de abrir esas páginas y descubrir lo que nos hace especiales en la cacofonía interminable del mundo actual. Alcanzar este nivel demuestra tu voluntad de recuperar esa esencia a pesar de la superficialidad. Quiero pedirte que te unas a mí en algo más grande antes de seguir adelante. Suscríbete al canal si esta reflexión te resuena. Es una forma de reunirse para hablar de temas que son importantes tanto para el corazón como para la mente. Comparte tus pensamientos y experiencias en un comentario. Por supuesto, el vídeo debería gustarte si consideras que su contenido es significativo. Es un pequeño gesto, pero marca una gran diferencia a la hora de conseguir que más gente esté de acuerdo con estos conceptos. No subestimes la importancia de esta decisión. Aunque pueda parecer poco, las personas que se atrevieron a pensar de manera diferente fueron las que iniciaron cambios históricos significativos. Quizás esta introspección sea el comienzo de algo que cambiará tu vida. Quizás sea una chispa que anime a quienes te rodean a pensar, contemplar y despertar. Por lo tanto, quiero expresarle mi más sincero agradecimiento, no solo por mirar, sino también por prestar atención y por dedicar su tiempo, el recurso más preciado que poseemos, a algo que podría haberle dado
un nuevo punto de vista. Y nunca olvide que el cambio comienza con pequeñas ideas que, con el tiempo, crean un flujo de agua como gotas de agua. Le agradezco que se haya unido a mí en esta aventura. Aunque este vídeo ha llegado a su fin, nuestra discusión está lejos de haber terminado. Para seguir desarrollando esta reflexión, siga estos 2 pasos. Le prometo que estos enlaces pueden sorprenderle, pero no le diré qué esperar. Seleccione uno haciendo clic en él. Mientras continuamos nuestra aventura juntos, le estaré esperando.